Parte del objetivo de la charla del día de hoy es precisamente empezar a hablar un poquitico sobre todos los temas y cambios normativos que han venido surgiendo en los diferentes roles de la seguridad vial, como lo son peatones, ciclistas, motociclistas, los mismos conductores de vehículo, entre otros. ¿Listo? Pero también es muy importante recalcar que generemos una conciencia desde la parte de prevención, ya que no solo es dar cumplimiento a las normas definidas por Secretaría de Movilidad, por el Ministerio de Secretaría de Transporte, sino también es empezar a generar esa cultura en el cambio de hábitos y comportamientos que tenemos, bien sea como peatones, ciclistas o motociclistas. Entonces, es importante saber cuáles son esas responsabilidades. Tenemos tanto derechos como deberes y es muy bueno no solo diferenciarlos, sino acatar estas normas de convivencia. Por eso entonces queremos generar esa cultura y crear un espacio para que las personas empiecen a identificar esos derechos y esos deberes y que podamos implementarlos en la vía para que funcione mejor nuestra movilidad a nivel nacional. Como primera instancia, es importante saber entonces cuáles son esas prioridades que tenemos en la vía. ¿Listo? Los diferentes actores y los diferentes, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la línea jerárquica que tenemos en este momento? Como primera instancia y la primera prelación siempre la va a tener el peatón. ¿Listo? Recuerden, como lo acabo de mencionar, que el peatón tiene unos derechos y deberes igual que los diferentes usuarios que vamos a ver a continuación. Pero también es importante que lo tengan claro porque en el momento de los incidentes y accidentes de tránsito, desafortunadamente son los peatones los que tienen o sufren mayor en el momento de este tipo de incidencias. Seguido del peatón se encuentra el biciusuario, uno de los actores viales que ha tenido un crecimiento constante y sobre todo hoy en día con los cambios que se han venido presentando por el tema de la pandemia. Estos cambios han generado que las personas empiecen a buscar nuevos métodos de transporte, teniendo en cuenta el distanciamiento social. Este biciusuario, y hoy vamos a enfocarnos un poco en el biciusuario, entonces es uno de los principales actores que también tiene una responsabilidad muy grande, ya que desafortunadamente, cuando lo empecemos a profundizar un poco más adelante, vamos a ver cómo el biciusuario genera unas cifras altas de accidentalidad por la omisión a normas comportamentales, señales de tránsito y todo lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Siguiendo nuestra línea jerárquica, tenemos entonces el transporte público de pasajeros, el que sigue en su nivel de importancia precisamente por la cantidad de personas que éste puede llevar en el momento de su desplazamiento. Después viene lo que es el transporte de carga y por último los vehículos particulares. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta esta línea jerárquica para saber cuáles son las prioridades que hay en la vía. Y precisamente cuando yo me desplace, bien sea en mi vehículo particular, precisamente identifique esa prioridad. Si yo voy en mi carro, entonces y voy por una vía X y un peatón va a cruzar la avenida, tenemos que tener en cuenta entonces que este peatón tiene la prelación. Obviamente que también tiene que tener en cuenta las normas, pero para salvaguardar la integridad de esta persona, pues esta persona tiene prelación. Hablemos un poquitico entonces de cifras, precisamente motivando todo el tema de la movilidad segura. Esto viene asociado con una cantidad de cifras a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial, en las cuales desde la misma Organización de la Salud se ha venido hablando de la importancia que es crear normas y leyes para garantizar la seguridad y la vida de peatones ciclistas, ya que a nivel mundial y en este momento tenemos cifras que superan los 1.3 millones de muertos al año. Estas cifras, estamos hablando de un promedio de más de 3.000 personas que fallecen en José accidentes Efraín, viales. Y cuéntame, Tony.
Discúlpame, ¿puedes poner la presentación en modo presentación para que los participantes puedan ver mejor? Ok, perdón. Perdón, un segundito. Aquí ya pueden ver la presentación. Sí, José Fray, no sé si puedes devolverte al anterior slide, porque cuando estabas comentando el antiguo slide, creo que las personas no lo habían podido ver como tal. Listo. Acá. Muchísimas gracias. Sí, señor. Bueno, gracias, Tony. Muy amable. Listo, entonces, y como les mencionaba, esta es entonces la diapositiva donde hablamos del nivel jerárquico de los diferentes actores viales. Y resumo rápidamente, empezamos con el peatón, seguido del biciusuario, transporte público de pasajeros, transporte de carga y vehículos particulares. ¿Listo? Teniendo como prelación el peatón. Bueno, entonces, como les mencionaba, a nivel mundial tenemos unas cifras bastante altas de mortandad y de heridos por accidentes viales en los diferentes roles en la vía, como conductores pasajeros. Para finales del 2019, en Colombia, las cifras llegaron a los 6.000, cerca de los 6.900 fatalidades por accidentes viales, donde los jóvenes entre los 18 y los 35 años son las personas que más fallecen. Esto también obedece a una serie de actitudes precisamente y de comportamientos en la vía. Entre esos, la falta de pericia, la falta de experiencia en la conducción y no obedecer a las señales de tránsito, no tener en cuenta precisamente la falta de conocimiento de todas estas normas que están establecidas en nuestro Código Nacional. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy para que lo tengan para que tengan presente, nuestro Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, el cual rige y regulariza a todos los actores viales y se divide en diferentes aspectos, precisamente teniendo en cuenta estos actores viales. ¿Listo? Más adelante, cuando veamos un poquitico de las responsabilidades de cada uno de estos actores viales, vamos a mirar algunos artículos que obedecen a cada uno de ellos. La cantidad de lesionados para el 2019 llegó a los 36.832, también en el mismo margen en este mismo rango de edad en los cuales las personas jóvenes están involucradas en los accidentes viales. Cuando nosotros empezamos a profundizar y hacer un poquito más de análisis de los accidentes viales, encontramos una cantidad de datos que son muy interesantes y que nos sirven para precisamente enfocar nuestros planes de acción y mitigar los riesgos que tenemos durante los desplazamientos. Como por ejemplo también son no fuera de los rangos de edad, tenemos aspectos como por ejemplo el sexo. Sexo masculino, como lo ven en la presentación, es el que más fallece en los accidentes viales con un 82%, a diferencia del sexo femenino, las mujeres, que tienen un rango de entre el 18%. En los lesionados, aumenta el sexo femenino a un 39%, disminuye un poco el sexo masculino en un 61%. Sin embargo, recalcando este aspecto, el sexo masculino es el que más fallece y el que más genera lesionados en los accidentes viales. También hay otros aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo los horarios, como por ejemplo los días en la ocurrencia de los accidentes. Como dato adicional, entonces les cuento que los días de mayor ocurrencia son los días viernes y los días sábados.
son los que más presentan accidentes viales, y los horarios, las horas pico después de las 6:30 p.m. o 18 horas, son las horas que más accidentes también tienen de un nivel alto de ocurrencia. Ya dejando atrás un poquitico estos datos, entonces ahora vamos a mirar cuáles son los actores viales que más presentan fatalidades y que más presentan lesiones. En este caso, tenemos el motociclista como el primer actor vial que desafortunadamente presenta mayor fatalidad. En este caso, para una fecha del cierre del 2019, tenemos un 53% de mortandad, equivalente a más de 3.640 personas fallecidas en por este sector que es el motociclista. ¿Listo? Seguido de los biciusuarios, de los peatones, que son los que están precisamente entre peatones y biciusuarios, son los que siguen en este rango. Y por eso nos queremos enfocar en estos tres aspectos, ya que el conductor de vehículo obviamente representa un nivel alto y sobre todo en temas de incidentes, pero muchas oportunidades cuando la persona está dentro de su vehículo es el que lo protege ante cualquier eventualidad y evita que sufra lesiones. En cambio, desafortunadamente los ciclistas, peatones y motociclistas, el chasis es el mismo cuerpo humano, entonces es importante precisamente que la persona genere esa conciencia y se dé cuenta que la responsabilidad que tenemos en los desplazamientos en estos tres roles es muy importante preservar nuestra integridad. Basados en eso, entonces vamos a hablar un poquitico de esas responsabilidades, esos derechos y esos deberes que tenemos como actores viales. Y vamos a empezar con los deberes que tenemos como peatones. En el artículo 58 del Código Nacional de Tránsito, que ya mencioné anteriormente, entonces precisamente habla de 7 u 8 aspectos que debo tener en cuenta. Y vuelvo y lo repito como lo mencioné al principio de la charla. Es importante no solo hablar desde el marco normativo, sino desde la sensibilización y empezar a calificarnos como los actores viales que somos. Cada uno de nosotros en algún momento nos vamos a desplazar, bien sea en bicicleta, a pie, en moto o en carro, y tenemos que empezar a identificar cuáles son esos malos hábitos y esos comportamientos erróneos que tenemos. Uno de estos aspectos es que cuando cometemos un error en la vía, no solo no somos capaces de admitirlo, sino que se empiece a convertir desafortunadamente en un hábito. Por ejemplo, si en mi lugar de trabajo el puente peatonal queda a, a 100 metros y me da pereza caminar hasta el puente peatonal, se convierte en una costumbre, en un hábito, pasar por la mitad de la avenida. Y es algo que se empieza, como lo acabo de mencionar, es un hábito constante que realizo y ya cambiar ese hábito es lo realmente difícil. Entonces tenemos que empezar a calificarnos como actores viales, cuáles son esos malos hábitos y comportamientos que tenemos, precisamente para mejorarlos y crear una mejor convivencia ciudadana. Lo primero que nos dice entonces el artículo 58 en temas de prohibiciones son que los peatones y acompañantes no deben llevar elementos que obstaculicen o afecten el tránsito. Entonces, vuelvo a lo digo, son normas también de convivencia que permiten una mejor movilidad. El segundo, el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es, y es uno de los principales que acabo de mencionar, es cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardabancos del ferrocarril. Ya vamos a hablar un poquitico de eso y un poquitico con otro dentro del mismo artículo sobre las responsabilidades que debe haber en el respeto de la vía férrea. Este punto de cruzar por sitios no permitidos es uno de los principales generadores de accidentalidad. Desafortunadamente, no pasar por los puentes peatonales, por los pasos seguros demarcados por las señales horizontales o verticales de la vía, entonces genera que se presente todo tipo de
incidentes o accidentes. Y desafortunadamente estos incidentes y accidentes precisamente son asociados a los usuarios que estamos enfocados el día de hoy, peatones, ciclistas y motociclistas. Peatón que no pasa por el paso obligatorio o por el puente, sino en medio de los vehículos, motociclista que no utiliza el carril de forma adecuada, que adelanta por entre los vehículos, que zigzaguea, y es donde se presentan los incidentes y los accidentes. Otro de los aspectos que le gusta, y sobre todo lo veo mucho en los muchachos y jóvenes, remolcarse de vehículos en movimiento. Y sobre todo donde hay lugares, barrios bastante empinados. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta que les gusta mucho pues ayudarse para manejar la bicicleta. Entonces se colocan de vehículos como automóviles o camiones y se remolcan de, de este vehículo. Una muy mala práctica que desafortunadamente también genera muchos accidentes. Hoy en día este aspecto no solo se presenta en los ciclistas, sino también mucho en peatones, que en vías o en territorios a nivel nacional vemos mucho las personas que se suben en camiones de forma pues peligrosa, arriesgando su vida y también generando una responsabilidad para las personas que están manejando este vehículo. Un aspecto importante es el de actuar de manera que ponga en peligro su integridad, que tenemos estos malos hábitos, como lo es el uso del celular, el cual genera distracción. He tenido la oportunidad, desafortunadamente he visto incidentes en los cuales las personas van distraídas con su equipo y ni siquiera se fijan por dónde están cruzando una avenida. Utilizan el Wallman, el Wallman de la época, que hoy en día es el mismo celular, cámaras fotográficas, etcétera, cualquier tipo de distracción que genera estos malos comportamientos y que hace que la persona no identifique o no analice el riesgo potencial que esto puede representar. Lastimosamente, asociado a esto, también tenemos todo lo que tiene que ver con riesgo público. El hecho de utilizar un celular en algunas partes, pues puede ocasionar lastimosamente temas de un hurto o lo que sea. Entonces tenemos que analizar desde diferentes aspectos los riesgos que se nos han venido presentando en general y en la actualidad. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares donde existen los pasos peatonales. Entonces, recalcando y mencionando nuevamente este aspecto que me parece muy importante, el uso de los puentes peatonales, el cual también la norma establece y define que eso de carácter obligatorio, que un peatón tiene que utilizar ese paso seguro, en este caso el puente peatonal, si este incluso se encuentra a una distancia de 100 metros. Entonces yo tengo que caminar hasta este paso seguro y tengo que utilizarlo precisamente para garantizar mi integridad. Estoy seguro que muchos de nosotros en cualquier parte a nivel nacional nos hemos topado y hemos encontrado muchas personas que pasan por peatonal y zonas escolares incluso donde tampoco se respetan esos pasos y que no tenemos ese hábito o esa cultura. Y otra vez haciendo un pequeño paréntesis que me parece bastante importante y bastante interesante de recalcar acá es que uniendo un poquitico todas estas normas, más adelante vamos a tocar un poquitico todo lo que tiene que ver con la resolución 160 y sobre todo la ley 1811. Y desde el 2010, desde el 2011, y cuando se establecen los planes estratégicos de seguridad vial, más que los planes estratégicos, la ley 1503 lo que propone es precisamente generar una educación desde los colegios, desde las universidades, que empezaran a implementar una cátedra, una materia enfocada en seguridad vial, precisamente para generar hábitos y comportamientos seguros en la vía. Hoy en día, con la ley 1811, el gobierno también pretende eh, inculcar y pretende promover, sobre todo, el uso de la bicicleta, que es tal vez el futuro de una movilidad mucho más sostenible, y no solo sostenible, sino ecológica, segura,
desde muchos aspectos. Y por eso le da muchas prioridades al ciclista, que los vamos a ver un poquitico más adelante. Pero es importante también retomar y mencionar que para llegar a este punto se debe trabajar desde un ámbito educativo, donde debemos generar esos hábitos y debemos inculcar a nuestros hijos precisamente que empiecen a mejorar en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Cuando se habló de la década de la seguridad vial en el 2010-2011, lo ideal era que precisamente durante estos 10 años, si nos hubiéramos enfocado a trabajar en la educación como se planteó en su momento con la ley 1503, ya estas nuevas generaciones tendrían que tener unos hábitos más responsables y más seguros. Uno de esos objetivos, lastimosamente, o ese objetivo principalmente, no se ha podido lograr porque todavía no se ha trabajado mm, en los colegios como se creía. Todavía no hemos podido lograr que esta educación se fortalezca. Pues también no puedo negar que en muchos colegios y muchas entidades se han enfocado en generar esta educación, pero no como se pretendía para lograr este objetivo. Y precisamente la circular 06 del 2018, muy asociada con la resolución 160, para esta nueva década, para estos nuevos 10 años, pretende que la Secretaría de Movilidad pretende que se disminuyan los accidentes viales en un 35%. Como lo mencioné, si nosotros nos damos cuenta anteriormente, las cifras de mortandad por accidentes viales es muy elevada. Es un problema de salud pública que tenemos que seguir controlando y tenemos que seguir trabajando para minimizar y mitigar esos riesgos. Aquí entonces, y fortaleciendo un poquitico lo que mencionaba ahorita, otra de las normas para los peatones es el respeto hacia las vías férreas. Cabe recalcar que dentro de la prelación de las vías, en muchas oportunidades, si una vía principal, una vía secundaria, etcétera, la primera prelación, digámoslo así, es también en el orden jerárquico de las vías, la primera prelación siempre la va a tener la vía férrea, precisamente por la dificultad de detener un vehículo. Y en este caso, un tren, perdón, de estas categorías. Y en este caso, inclusive la vía férrea o el tren tiene prelación incluso sobre el mismo peatón. Lo que pasa es que en este aspecto, en Colombia, y de pronto la única ciudad que está un poco más avanzada en tema de trenes es Medellín, pero a nivel nacional esta cultura ha sido un poco compleja de generar, ya que pues tampoco tenemos un sistema de trenes desarrollado. Pero incluso por lo menos acá en Bogotá, en la Sabana, se han visto lastimosamente accidentes donde el tren se lleva un vehículo o inclusive peatones que se encuentran mal ubicados por estar invadiendo esta zona. Entonces, en nuestro artículo 58 encontramos este punto fortalecido precisamente con la ley 1811, en la cual define y establece que yo no debo caminar ni debo utilizar la zona destinada al tráfico, a la vía férrea, e inclusive debo mantener una distancia de 12 metros al lado y lado de la vía férrea para garantizar la seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas. Bueno, algo de pronto un poco exagerado, pero que se ha visto una u otra vez, y es bajarse de un vehículo en movimiento. Entonces, por X o Y motivo, que usted peleó con su esposo, con su esposa, entonces van en el carro y se botó en su vehículo en movimiento. Pues más que ser un poco aparatoso el tema, sí, se puede presentar y también está regularizado, que no podemos hacer por hazañas, por lo que sea, mm, subirnos o bajarnos de un vehículo estando en movimiento. Motociclistas. Como ya lo vimos, es importante recalcar gran parte de la responsabilidad que tienen los motociclistas en la vía. ¿Listo? Porque lastimosamente representan la mayor cantidad de fatalidades, más del 52% de las víctimas en general. El motociclista se ha convertido en uno de los actores principales. El parque automotor hacia este vehículo ha crecido de forma exponencial.
Cuando el Código Nacional de Tránsito fue renovado en el año 2002, en ese momento en Colombia existían, perdón, aproximadamente cerca de 1.5, 1.6 millones de motos matriculadas en el país. Hoy en día, ya prácticamente 18 años después de que el código todavía sigue vigente, aunque con algunos cambios y modificaciones, y que también ya, pues a modo de muchos especialistas, se requiere de un cambio, teniendo en cuenta precisamente toda esta nueva movilidad y todos estos cambios que han venido surgiendo. Existen en el país un poco más de 8 millones de motos matriculadas. También datos de Fenalco, a pesar del tema de la pandemia y que se bajó demasiado la venta de los diferentes tipos de vehículos, automóviles y motocicletas, y no deja de haber una alza, y sobre todo en este último periodo, de la venta de motocicletas, que también ha venido creciendo exponencialmente. Aunque este año el foco fue un poco más hacia las bicicletas, y ahorita cuando toquemos el tema de las bicicletas, pues lo vamos a mencionar, pero sí hay un crecimiento bastante amplio en tema de motos, y uno de los aspectos más críticos y lastimosamente en el tema de las motocicletas es que en el momento de adquirir una moto todavía falta mucho la responsabilidad de la pericia y de la experiencia. Entonces, casi siempre las personas que en un porcentaje alto, no puedo generalizar, pero en un porcentaje bastante elevado, las personas que adquieren moto, no es por renovar, sino es su primera moto y todavía falta mucha experiencia. A eso le sumamos no solo esa falta de pericia, sino también la imprudencia que también caracteriza mucho al motociclista. ¿Listo? Entre eso tenemos muchos aspectos. La irresponsabilidad en la moto, y en el capítulo quinto del Código Nacional de Tránsito, donde tenemos lo que son los artículos 94, 95 y 96, que están enfocados precisamente a los motociclistas, ciclistas, peatones, peatones están en el artículo 58, tricimotos, vehículos, bueno, monociclos. Estos tres artículos están enfocados a estos tipos de vehículos, entonces nos empieza a reglamentar cuáles son esas responsabilidades que debemos tener. Entre esos, el uso del casco de carácter obligatorio. Aquí vamos a ver unas pequeñas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Expliquémoslas de una vez. Para la motocicleta, uso del casco es de carácter obligatorio. Inclusive desde principios de este año, pues más o menos para el segundo trimestre, para mayo, ya entra en vigor una resolución en la cual ya se venía hablando desde tiempo atrás las especificaciones de los cascos o la norma técnica que los cascos para motociclistas debían tener. ¿Listo? Entonces ya no es el típico casco que debía tener la persona, sino ahora tiene que ser un casco certificado bajo la norma técnica NTC 4533, que esta a su vez también avala otras normas internacionales, como lo es la norma técnica americana DOT o como es la norma técnica europea SE 2205. ¿Listo? Mi casco puede tener cualquiera de estas tres normas mencionadas, NTC, DOT y SE, pero pues básicamente si cumple con una, cumple con las tres. Los cascos para motociclistas ya es de carácter obligatorio. Para las personas que utilizan patinetas o monopatines, también hay un tema de luces, pero bajo la misma circular 06 del 2018, se habla que para las personas que utilizan patinetas y este tipo de vehículos también es de carácter obligatorio el uso del casco. ¿Listo? No tiene que ser un casco certificado como el que ya mencionamos. Ahorita hablamos de la norma técnica que regula estos cascos, pero yo sí tengo que utilizar el casco de forma obligatoria. Y obviamente que para las personas que utilizan bicicletas con motor, bien sea eléctrico o a gasolina, también tienen que utilizar el casco de carácter obligatorio. ¿Listo? Para ellos también hay unas regularizaciones
con la resolución 160, en la cual las bicicletas eléctricas o las bicicletas con motor a gasolina, entonces no solo tienen que utilizar los elementos de protección personal fuera del casco, sino que también tienen que tener el tema de matrícula. Esta resolución 160 habla, o ¿qué define la resolución 160? Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores, tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, y se dictan otras disposiciones. Entonces, precisamente esta resolución, el enfoque es el registro ante el RUN de estos vehículos que ya tengan una tarjeta y que ya tengan una licencia de tránsito, o sea, como una tarjeta de propiedad, que tengan, que las personas que lo utilicen ya tienen obligatoriamente que tener una licencia de moto. Sí. Profe, un favor, qué pena molestarlo. Es que el señor supervisor Carlos Medina de Tunja no se dice que le solicita ingresar, pero no lo deja ingresar. Ok, ya revisamos, pues es una Webex. Bueno, listo. Entonces les mencionaba, y gracias por la observación. Y las personas que también ya, a partir del 2018 que está vigente esta resolución, pues es del 2017, de finales del 2017 y entra a partir del 2018. Las personas que están utilizando este tipo de bicicletas con motor eléctrico a gasolina también tienen que tener una licencia de conducción. No solo la licencia de tránsito, es importante que tengamos acá la diferencia. La licencia de tránsito es como la tarjeta de propiedad, la licencia de conducción es la que me define como o sea, que tengo la idoneidad para manejar este tipo de vehículos. En este caso, como mínimo, tengo que tener una licencia de conducción de categoría A1, la cual es una licencia para esta clase de vehículos o motocicletas de hasta máximo 125 centímetros cúbicos. ¿Listo? Bien. Sigamos entonces hablando un poquitico de los ciclistas, de los motociclistas, y en los artículos ya mencionados, 94, 95 y 96, entonces el uso de los elementos de protección personal, que son obligatorios, el casco y el chaleco, del cual vamos a hablar un poquitico más adelante. ¿Listo? Por ninguna circunstancia yo puedo exceder la cantidad de pasajeros que menciona la misma licencia de tránsito, que es la tarjeta de propiedad. En la mayoría de motocicletas siempre se habla de máximo 2 pasajeros. Y luego en la mayoría porque hay motocicletas de un solo pasajero. Pero no conozco ninguna motocicleta que hable más de 2 pasajeros. 3 pasajeros no existe. ¿Listo? Entonces, para este tipo de vehículos, máximo 2, si la licencia de tránsito lo menciona. ¿Ok? Perdón que le interrumpa, qué pena, es que pasó respecto a lo que dice la resolución 160 de 2017, dice allí que está prohibido que estos vehículos, bueno, este medio de transporte esté por las ciclovías y por las ciclorrutas, pero uno los ve a diario allí, entonces, ¿qué pasa? ¿Esa norma no se está aplicando? Ok, gracias por la observación. Listo, efectivamente se habla, estas resoluciones también van o precisamente lo que es la ley 1811 del 2016, la cual modifica el Código Nacional de Tránsito en diferentes artículos, inclusive uno más adelante que vamos a ver, que es el artículo 60, donde se habla de la obligatoriedad de tránsito por los carriles demarcados. Y lo que tiene que ver con bicicletas con motor, como, bueno, ya lo dijimos, sí, bicicletas con motor, estas bicicletas no pueden utilizar las vías destinadas, las ciclorrutas. Las ciclorrutas únicamente van a ser para las personas que utilizan bicicleta. Y me parece, y muchas gracias por la observación, muy importante. Efectivamente, desde el marco normativo, y como lo mencioné al principio, tenemos que empezar a mirar y a divulgar precisamente este tipo de normas para que las personas lo tengan claro, porque desafortunadamente estamos moviéndonos desde un desconocimiento y por eso es que ocurre todo este tipo de situaciones. Pero como usted lo acaba de mencionar, es totalmente cierto, la persona que tiene bicicleta eléctrica, inclusive las patinetas, tampoco pueden utilizar por lo menos los pasos exclusivos para peatones. ¿Ok? Entonces, ellos no pueden utilizar las ciclorrutas, tienen que utilizar las vías destinadas al tráfico vehicular, preferiblemente siempre el carril derecho
y tienen que utilizar un carril completo como si fueran un vehículo. ¿Listo? Bien. Para las motociclistas pasa lo mismo. El motociclista tampoco puede utilizar las ciclorrutas. El motociclista tiene que utilizar la vía destinada al tráfico vehicular y mucho menos los andenes, como lo vemos en las imágenes. Tenemos que evitar hacer maniobras peligrosas, que son muchas las que podemos asociar a esto, como por ejemplo el mismo zigzag, como por ejemplo adelantar por la derecha, por fuera de la berma o por fuera de la vía. Todo eso se pueden considerar maniobras peligrosas que obviamente ayudan a que pueda ocurrir un accidente de tránsito. Y precisamente hablando de eso, entonces empezamos a hablar un poco acá de de los elementos que generan la accidentalidad. ¿Listo? Desde una matriz de riesgos, siempre el accidente está involucrado en 3 aspectos: el conductor, la vía y el vehículo. ¿Listo? En los accidentes vamos a tener en cuenta estos aspectos y nos vamos a dar cuenta que siempre la ocurrencia del accidente está involucrado o asociado en uno de ellos, en 2 o inclusive en los mismos 3. Pero es importante que tengan en cuenta que después de la investigación de un accidente de tránsito, el 93% de la responsabilidad es del factor humano, factor conductor. Bien sea por la mala técnica, por los malos hábitos, por lo que sea, pero casi siempre la responsabilidad o la mayor parte de esa responsabilidad es el factor humano. Que omitió el pare, que venía con exceso de velocidad, que venía distraído, que venía bajo efectos del alcohol, que no sabía manipular o manejar el vehículo de forma adecuada, no tenía la suficiente pericia y experiencia y adopta maniobras peligrosas. Entonces, en su mayoría. Obviamente, y vuelvo y lo repito, hay otro tipo de probabilidades como la vía, sobre todo, por ejemplo, para los biciusuarios o para los motociclistas, cuando, por ejemplo, voy a una velocidad de 30, 40, de 25, bueno, hablemos del biciusuario, 25 kilómetros, que es lo que propone la norma, que el biciusuario no debe exceder 25 kilómetros. Me desplazo a 25 kilómetros por hora, alcantarilla abierta, incidente, accidente. ¿Ok? A esto podemos asociarlo a un factor de la vía. Los huecos, las alcantarillas abiertas afectan demasiado a biciusuarios y a los conductores de motocicleta. ¿Listo? Obviamente a los del vehículo también, pero no a una afectación física como en los otros 2 casos mencionados. Y las condiciones del vehículo, bien sea bicicleta, motocicleta o el mismo automóvil, cuando están en malos mantenimientos, cuando, voy a poner un ejemplo porque eso también ocurre en las bicicletas, que no tenemos en cuenta y es, por ejemplo, llantas en malas condiciones. Por ejemplo, los frenos no funcionan de forma adecuada. Créanme que he tenido la oportunidad de revisar bicicletas en las cuales la persona se desplaza y ni siquiera tiene frenos. No le hace un mantenimiento adecuado a la bicicleta. Entonces, vuelvo a lo digo, tenemos que trabajar desde una sensibilización y tenemos que trabajar desde un cambio comportamental para que esto empiece a funcionar. La divulgación de la norma, pero también del cambio que yo debo tener hacia los diferentes actores viales. En Bogotá y en Colombia, a partir de esta, pues con todos los cambios que hemos venido y hemos tenido en este nuevo año, el distanciamiento social, todos estos temas que ya hemos hablado en otras charlas, y ha surgido un cambio muy interesante y es el crecimiento de no solo de la venta de bicicletas, sino también de este nuevo actor vial. Pues no nuevo, sino cómo ha venido cambiando y cómo ha venido evolucionando, cómo ha venido creciendo. Y por eso lo digo que todas estas nuevas alternativas de movilidad han venido creciendo de una forma exponencial. Por ejemplo, la venta de patinetas eléctricas ha sido un tema bastante alto. Y las bicicletas inclusive se logró, en algún momento se habló de que aparentemente para el último trimestre de pronto ya ni siquiera debía haber un stock de bicicletas porque también por las exportaciones y todo eso han disminuido las exportaciones y ha crecido demasiado la venta de bicicletas. Y
Y es aquí donde yo también, trabajando en temas de planes estratégicos y todo eso, siempre le propongo a las empresas que tengan en cuenta este factor, porque para mí es importante que hoy en día empecemos a analizar nuevamente, sobre todo para las personas que trabajan en empresas o trabajan en secretarías, etcétera, empezar a identificar este nuevo riesgo. ¿Y por qué digo nuevo riesgo? No en el sentido de que sea nuevo, sino que de pronto la empresa no contaba con ese riesgo antes y ahora sí. Pongamos un ejemplo. Mis empleados siempre se transportaban en una ruta corporativa. Y hoy en día, de pronto la ruta no está funcionando o por el tema del COVID, pues está restringida. Entonces ahora están transportándose en bicicleta. Entonces, por eso digo que es un nuevo riesgo para muchas empresas. Otras de pronto ya lo tenían identificado dentro de sus matrices de riesgo, pero para otras empresas es algo totalmente nuevo. Les voy a pedir un favor, revisen sus micrófonos. Tengo un micrófono abierto y me genera un poco de ruido. Entonces, como le mencionaba, este tema de las bicicletas tenemos que seguirlo trabajando, no solo desde la persona, sino desde el nivel empresarial, donde tenemos que empezar no solo a identificar ese riesgo, sino a crear planes de acción para mitigar ese nuevo riesgo. ¿Listo? Porque con la nueva movilidad, y cuando me refiero a la nueva movilidad es que muchas personas precisamente para evitar las aglomeraciones, el transporte público para los temas de contagio, están utilizando este medio de transporte para mitigar ese riesgo. Entonces, ahora este riesgo también representa un riesgo para el nivel empresarial. ¿Listo? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta cuando voy a empezar, cuando empiezo a utilizar la bicicleta? ¿Listo? Entonces, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el autocuidado, y eso hace referencia a mejorar mis hábitos y comportamientos, estar atento a las condiciones de la vía, respetar las normas de tránsito es muy importante. Uno de los principales factores en los biciusuarios es este, porque lastimosamente creemos que no aplican las señales de tránsito para mí, y por el contrario, es cuando más accidentes se pueden presentar. Entonces, por ejemplo, el pare es igual de obligatorio para el vehículo como para el biciusuario, el motociclista e inclusive para el mismo peatón. El semáforo en rojo, lo mismo, que es ahí donde yo les digo que cuando uno sale en la vía y empieza a interactuar con los diferentes roles, nos damos cuenta que el ciclista en muchas oportunidades, para él no existe el semáforo en rojo. Y es donde se ven mucho estos choques laterales. Entonces es importantísimo. Pasos especiales para bicicletas, respetar esos dos pasos, utilizar las ciclorrutas, que las recomendaciones donde exista ciclorruta es que yo utilice la ciclorruta, obviamente si voy en bicicleta, ¿no? Ya teniendo en cuenta la observación que acabamos de hacer y precisamente una de las dudas que surgió, y es que la ciclorruta es exclusiva para las personas que utilizan bicicleta, ¿listo? Utilicémoslas, aprovechémoslas. También utilizamos las formas seguras respetando las mismas señales que están dentro de las ciclorrutas. Lo que les acabo de mencionar, el mantenimiento de las bicicletas, importantísimo. Creemos que la bicicleta solo es pedalear y no. La bicicleta necesita un mantenimiento como un vehículo. Necesita revisión, cambio de llantas, revisión de los frenos, guayas, lubricación a la cadena, mantenimiento a los cambios en caso de tenerlos, revisar el tema del manubrio. Todo esto es importantísimo en una bicicleta. Y obviamente utilizar los elementos de protección personal. En este caso, el casco y el chaleco reflectivo, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que nos parecen bastante importante porque también representa un nivel de accidentalidad alto, sobre todo cuando me dirijo o cuando conduzco en condiciones de poca visibilidad o poca luminosidad. ¿Listo? Elementos de protección personal, fuera de los que ya mencionamos, entonces, y fuera del casco y del chaleco reflectivo, entonces, y si tengo un desplazamiento constante en bicicleta, pues también obviamente recomendamos muchísimo utilizar guantes, y más en estos temas ahorita de riesgo biológico. Las gafas, que es súper importante, de verdad, cuando uno tiene un desplazamiento, se da cuenta que las gafas, para evitar de pronto
no solo por temas de polución, sino por temas de un golpe de una piedra, de un vehículo en un ojo. Es muy importante las gafas, rodilleras, ¿listo? Aplique una conducción segura en la cual siempre vamos a proteger, cuidar, evitar, disminuir los riesgos, ¿listo? Entonces siempre estemos atentos a esas condiciones cambiantes, estemos atentos a la vía, a lo que nos dice la vía y utilicemos una conducción segura, responsable. Hoy en día, y en alguna charla lo mencioné, es que con el tema del COVID-19 y este riesgo biológico, empezamos a generar un pánico, las personas se preocupan que el contagio, y empezamos a prepararnos, utilizamos el tapabocas, estamos en casa, evitamos muchos aspectos. ¿Listo? Pero, Sí, pero ya llegamos. perdón un segundito, Hablamos entonces nuevamente ahorita. les pido el micrófono porque tengo retorno. Gracias. Y como les decía, pero no nos preparamos para salir en bicicleta, para salir en moto, y en muchas oportunidades estas cifras de estos riesgos pueden ser mayores o mayormente potentes. Y este casco, basado en el casco, y ahora sí lo que les iba a decir, estas normas que ya mencionamos, la resolución 160 y el circular 06, habla de que debemos utilizar el casco de carácter obligatorio en el sentido, y hablamos más de que es obligatorio para las personas que manejan patineta, las personas que manejan bicicletas con motor. ¿Listo? Y este casco tiene que ser un casco certificado por esta NTC 5239. ¿Listo? La circular 06 del 2018 precisamente nos menciona el tema del casco y de pronto no especifica, y aquí quiero ser claro, no especifica que el ciclista tiene que utilizar el casco, pero obviamente desde cualquier matriz de riesgo, desde cualquier sentido de pertenencia, desde cualquier responsabilidad, el mejor consejo que puedo dar es, obviamente, utilicen un casco y que sea un casco de seguridad, un casco bueno, cuando utilice mi bicicleta. ¿Listo? De pronto, no en el sentido de que, o sea, me pueda sancionar un agente de tránsito porque no llevo el casco, no lo puedo hacer porque no es de carácter obligatorio en bicicleta, aclaro, en bicicleta, pero cuando ya vemos el accidente me va a dar cuenta la importancia de utilizar y de llevar ese casco. Entonces, sí o sí, utilicémoslo. ¿Basados en qué? En la seguridad, en las cifras, en la mortandad, etcétera. Aquí es donde yo digo, el casco es muy importante para preservar nuestra integridad física y precisamente para estar en mejores condiciones, llegar bien a mi casa. ¿Listo? Entonces, por favor. Ahora, si usted tiene patineta o bicicleta eléctrica, ya lo vimos, o a gasolina, ya lo vimos que en este aspecto sí es de carácter obligatorio utilizar el casco. El casco pues previene lesiones. Ya nos dimos cuenta que esto ahora es de autocuidado. Si voy en bicicleta, entonces es mi responsabilidad. Tengamos en cuenta los puntos de apoyo. Evita las lesiones severas, violentos. Como lo acabo de mencionar, lo ideal es que manejemos a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. La norma establece que no podemos exceder los 25 kilómetros por hora. 20 me parece una velocidad adecuada. Y cuando utilicemos el casco, utilicémoslo de forma segura, abrochándolo para precisamente, pues, en caso de una caída, que no vaya a salir volando el casco y no sirva de nada. ¿Listo? Entonces, cascos con barbuquejo y con broche de seguridad que permitan que quede seguro en la cabeza del biciusuario. Bien. Otro de los elementos de protección personal importantes es el chaleco reflectivo. Como lo mencioné un poquitico anteriormente, el chaleco reflectivo, sobre todo cuando tengo desplazamientos en horas de la noche o de la madrugada, este es uno de los aspectos que muchos ciclistas no tienen en cuenta. A veces puede ser por desconocimiento o a veces es por falta de precaución. ¿Listo?
pero sobre todo las personas que han tenido esta posibilidad en algún momento se han dado cuenta que yo voy manejando mi vehículo a las, no sé, 9 de la noche y hay poca visibilidad, y en la vía hay un ciclista que no tiene chaleco, que no tiene luces que no tiene luces, que no tiene los que llamamos ojo de gato, cualquier cosa de esos que permita un tema de retroreflectividad, es donde nos damos cuenta el riesgo tan elevado. En la imagen que estamos viendo a continuación, en el círculo que estamos demarcando, nos vamos a dar cuenta que hay un ciclista a una distancia aproximada de 100 metros. Y como ustedes lo acaban de observar, miren que a pesar de que el vehículo tiene las luces encendidas, casi no se ve este ciclista. Precisamente por lo mismo, porque no tiene ningún elemento de retroreflectividad que le permita hacerse visible en la vía. ¿Listo? Entonces es aquí donde otro de los aspectos, y que lo vamos a encontrar de carácter obligatorio en los 3 artículos, y sobre todo en el 95, es el uso de estos elementos de la chaqueta reflectiva, y en este caso, más que las tiritas estas reflectivas, pues como recomendación, que sea un chaleco o una chaqueta reflectiva, como lo estamos viendo en este momento, que permita hacerse visible ante los diferentes actores viales. Esto va a, de verdad, a aumentar muchísimo el nivel de seguridad y su protección personal. Entonces, la norma que establecen estos artículos dice que en condiciones de poca visibilidad, el motociclista, el ciclista, tiene que utilizar de carácter obligatorio el chaleco o la chaqueta reflectiva. Condiciones de poca visibilidad es lluvia. No necesariamente tengo que esperar a que sean las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, sino, por ejemplo, pueden ser las 2, 3 de la tarde, pero está cayendo un fuerte aguacero, utilice un elemento retroreflectivo. ¿Listo? Bien. Es de carácter obligatorio usarlo desde las 6 p.m. o 18 horas hasta las 6 a.m. Si yo voy a circular en esa jornada, tengo que utilizarlo. Bien sea en carretera, en la ciudad, donde sea, pero tengo que utilizar las chaquetas reflectivas. Tengo que adaptarle a mi bicicleta una luz atrás, obligatoriamente una luz trasera roja, y en la parte de adelante una luz blanca. Para otros vehículos, por ejemplo, bicicleta con motor, esta ya debe traerla incorporada de carácter obligatorio. Y las patinetas también, bajo la circular 06, también tienen que tener esta luz roja atrás y blanca adelante de carácter obligatorio. ¿Listo? Este simple consejo de seguridad, créanme que puede salvar muchísimas vidas, ya que muchos accidentes en carretera son asociados precisamente a la falta de visibilidad, cuando el ciclista no se ve, y que también de pronto por temas realiza un mal adelantamiento, una mala utilización del carril, que a pesar de que tienen prioridad y que a pesar de que la norma establece y define que sí, que pueden utilizar el carril vehicular, utilizando el carril derecho preferiblemente completo, entonces, a pesar de esto, igual, pues si yo no llevo una chaqueta ni una luz, pues obviamente que va a aumentar demasiado, demasiado el riesgo. Entonces, vuelvo a lo digo, es de carácter personal y es mi responsabilidad, no solo por dar cumplimiento a la norma, sino precisamente para mitigar y evitar un riesgo. Hágase visible. Cuando vamos en carretera, también tenga en cuenta lo siguiente, y es que si yo soy el conductor del vehículo, vamos a cambiar de rol en este momento, ya no somos ciclistas y me estoy haciendo ver, sino ahora voy en mi carro. Un factor importante y determinante es que, de acuerdo a la velocidad de desplazamiento del vehículo, el campo visual también se reduce. Como lo estamos viendo en esta imagen, nos vamos a dar cuenta que un vehículo, dependiendo de su velocidad de desplazamiento, ese campo visual, ese radio que tiene visual, se va disminuyendo de acuerdo a esa velocidad. A mayor velocidad, menor campo visual. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a una velocidad de 60 kilómetros por hora, tengo una panorámica de 75 a 80 grados. Puedo ver lo que está pasando al frente y en los costados de la vía.
Pero si yo voy a una velocidad de 120 kilómetros por hora, automáticamente ese radio, ese campo visual, esa panorámica se ha reducido a menos de la mitad. Ya no tengo un 75% de radio de giro, perdón, de radio campo visual, sino ahora tengo un 30-35%. Es algo muy básico. O sea, esto es un túnel visual en la cual, como lo digo, se reduce ese campo visual. A eso sumémosle un vehículo que se desplaza en carretera, pongo un ejemplo, a una velocidad de 100 kilómetros por hora a las 8 de la noche, obviamente, de una forma muy irresponsable, estoy poniendo un ejemplo un poco fuerte, pero tampoco lejos de la realidad, porque créanme que se ve conductores que van muy rápido, 9 de la noche, pues su campo visual es muy reducido. Las condiciones de visibilidad son mínimas. Las luces del vehículo no le permiten tener una mayor visibilidad de su entorno. Básicamente, esta persona va casi a ciegas, sin exagerar. Simplemente está viendo lo que pasa inmediatamente al frente. Una bicicleta al lado de la vía, sin chalecos, sin luces, nada, créame que no lo ve. No hay forma. Y es ahí donde se juntan todas las posibilidades y viene la ocurrencia de un accidente. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy prudentes como conductores de carro o como ciclistas o como peatones. O sea, siempre identifiquemos los posibles riesgos que yo tenga en el momento de desplazarme y evitémoslos, mitiguémoslos, analicemos ese riesgo y cuáles son los planes de acción. Que voy como peatón, que voy a caminar, etcétera, pues también sería importante ponerse un chaleco reflectivo si usted va a caminar al lado de la vía. En serio, es importante. Si va en bicicleta, lo que ya mencionamos, si vamos en vehículo, pues respete las señales, las velocidades, esté atento a las condiciones de la vía. O sea, siempre pongámonos en los zapatos del otro. Tal vez es uno de los mejores consejos y darnos cuenta que basados en eso es que definitivamente podemos evitar los riesgos o los accidentes con otros usuarios como ciclistas, motociclistas o peatones. Utilice siempre las luces en condiciones de poca visibilidad como lluvia, en condiciones de conducción nocturna, incluso de día. Si el sol está resplandeciente, una luz también me permite tener una mayor panorámica, una mayor campo visual, o sea, sobre todo hacerme más visible ante los demás usuarios de la vía. Para recalcar un poquitico y precisamente también hablando un poco de la pregunta que me hicieron anteriormente, pues el artículo 95 modificado por la ley 1811 del 2016 especifica, debe transitar, ojo, normas específicas para bicicletas y triciclos. Las bicicletas y triciclos se sujetarán a las siguientes normas. Antes de seguir con esto también les recomiendo que revisen las normas mencionadas, revisen el código de tránsito y sobre todo las definiciones, qué es un triciclo, qué es una bicicleta, ¿sí? Entonces es importante que eso, una motocicleta, un mototiciclo, listo, todos esos aspectos, todas esas definiciones son importantes para determinar a estas normas a quienes aplican. ¿Listo? Entonces, debe transitar ocupando un carril completo. Estamos hablando de bicicletas y triciclos. ¿Listo? Observado dispuesto en el artículo 60 y 68 del Código Nacional de Tránsito. Repito, Ley 769 del 2002. Los conductores que transiten en grupo deberán ocupar un carril completo. Nunca podrán utilizar las vías exclusivas para el servicio público colectivo. O sea, no puedo utilizar, por ejemplo, en las ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, el carril exclusivo del masivo. No lo pueden utilizar. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de estos en el entorno vial. No podrán llevar acompañante, qué pena con ustedes, excepto mediante el uso, perdón, un segundo, el uso de dispositivos diseñados especialmente para él o ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que impidan un tránsito seguro. Entonces, en bicicletas, obviamente, que todas están, o sea, el 90% de las bicicletas están diseñadas para una persona, pues solo puede transitar la persona que va manejando la bicicleta y evitar llevar otras personas o
elementos que le faciliten o que garanticen la seguridad, que le faciliten manejar de forma segura esa bicicleta. Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera, proyectando una luz blanca y en la parte trasera que refleje la luz roja, como lo mencionamos y lo vimos anteriormente. ¿Listo? Para los conductores de vehículos, si yo voy manejando mi carro, tengo que adelantar a un ciclista teniendo en cuenta estas normas y lo que dice la norma, valga la redundancia, es que yo tengo que adelantar a los ciclistas con una distancia de 1.50 metros. ¿Ok? Entonces, si yo voy a adelantar al ciclista, debo garantizar esa distancia para evitar posibles riesgos. ¿Listo? En cuanto a los ciclistas, es importante que mantengan una distancia también. Como lo digo, pueden utilizar el carril, preferiblemente siempre el carril derecho. Si van en grupos uno tras el otro, evitar utilizar más carriles. También como ciclistas es importante que tengan en cuenta las señales que especifica el artículo 67 y sobre todo cuando estoy en cualquier vía y en la ciudad, y es para, como no tenemos direccionales ni nada, entonces de marcar las intenciones que yo tengo en la vía como ciclista, si voy a girar hacia la izquierda o hacia la derecha o si me voy a detener, entonces tengan en cuenta las señales que estamos viendo en pantalla. Entonces, señal de giro a la izquierda, extiendo mi brazo izquierdo, perdón, ¿ok? Como lo vemos en la primera imagen. Señal de giro a la derecha, entonces levanto mi mano izquierda y lo que tengo que hacer es pasarla también sobre mi cabeza, indicando que quiero girar. Señal de giro a la derecha, puedo hacer la que mencioné anteriormente o simplemente sacar mi mano derecha. Y señal de pare, tengo que bajar la mano, indicando que me voy a detener. Estas señales son importantes que las conozcan todos los usuarios. Yo como ciclista para aplicarlas en el momento que esté manejando mi bicicleta, o yo como conductor de vehículo para saber cuáles son las intenciones que tiene el ciclista en el momento de su desplazamiento. ¿Listo? Por último, pues entonces lo que les decía, tengan en cuenta todos los elementos de protección personal, el casco, los elementos retroreflectivos, las chaquetas, preferiblemente con unas franjas de más de 10 centímetros o 100% reflectivas, la luz roja atrás, la luz blanca adelante, de carácter obligatorio. Tengamos buenos comportamientos en la vía, seamos responsables, respetemos las señales de tránsito también estipuladas en el Código Nacional de Tránsito, bien sea como conductores de carro, moto, bicicleta, no importa, pero siempre respetémoslas. Recuerden que siempre hay alguien esperándolos en su casa y que podemos evitar un accidente si empezamos a aplicar estas normas de comportamiento social. Espero que les haya gustado. Dejo el micrófono abierto. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues entonces procedo a responder esas dudas e inquietudes.